Y termino. Hoy la situación económica, no vivimos ese dramatismo, entre otras cosas porque las responsabilidades han cambiado, hay menos prisas, los medios de comunicación son distintos, pero os está hablando un empresario, la situación es casi dramática. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que se asume porque la sociedad ha cambiado, eso es un hecho. No obstante, es un dato que hay que tener en cuenta. La corrupción, preocupante, muy preocupante. Y lo que pasa que, reitero, que ya no es posible regresar, es decir, no estamos ante un peligro, según mi criterio, como el que tuvimos en lo que precedió al 23F. La democracia, personalmente pienso que empieza a deteriorarse. Para mí la partitocracia es un hecho. Está contaminado los tres poderes y esto es un tema, y las instituciones, un tema serio. Y los políticos, que yo digo que son sordos, explicaré por qué, de nuevo empiezan a enfrentarse y a descalificarse y a insultarse. Gravísimo. El pueblo español puede ser que se galvanice, pero yo diría que es indiferente. Yo, que a través de la asociación y tal, tengo reuniones con gente, me empieza a preocupar seriamente, porque de los 45 para abajo noto una indiferencia triste, lamentable. Y los políticos decían antes que sordos, porque las encuestas dejan de manifiesto que la política y los políticos son un problema. Y cuando hablas con ellos dicen que están mal considerados. No. La calificación será mala de la universidad, de los jueces, de la iglesia, del ejército no. El ejército no. Es que los políticos son un problema. Nunca habían sido un problema. Una cosa es que estén mal valorados, que lo estén haciendo muy mal, que haya corrupción, que se enfrenten, y otra cosa es que empiece a ser un problema. También lo subrayo. Y la sordera, sería bueno, y lo pido, que se les pase. A ver si hay otorrinolaringólogos especializados en políticos que no lo ven. Bueno, termino. A pesar de todo, después de la reflexión de que no todo vale, de que hay que moderarse y qué tal, insisto una vez más, de que con la responsabilidad de los ciudadanos que se transmitirá a los políticos el 23F es impensable. Buenas noches. El turno de intervenciones tiene la palabra ahora Rodolfo Martín Muñoz. Señor rector magnífico de la Universidad de Valladolid, señores y señores, en primer lugar, yo tengo que dar la enhorabuena de verdad a los organizadores porque el espectáculo de esta aula del rector Mergelina prácticamente llena hasta los toques, coincidiendo con un partido de Real Madrid, no es cosa que se alcance gratuitamente. Por lo tanto, de verdad, enhorabuena. Sabe, que yo no digo que me resistiera, que no me resisto, porque es lo que yo creo que nos pasa a los cuatro, que hoy vamos a intervenir, tenemos más tiempo que teníamos hace 30 años, y pienso que les pasa, como nos pasa a todos, que nos encontramos un poco con la obligación moral de contribuir como sea a este tipo de iniciativas. Pero sí que tenía una especie de reticencia que yo creo que ha clarificado muy bien a Aurelio Delgado, en el sentido de si nos reunimos para conmemorar, es decir, para recordar en conjunto aquello bien, pero si la conmemoración pudiera, para alguien o para algunos, decir que es como para festejar, en absoluto, todos, tanto los que estuvimos dentro como los que estaban fuera. No es la primera vez tampoco que intervengo, y yo creo que en esta misma aula, para una iniciativa análoga, y voy a empezar con un dato mínimamente histórico, pero creo que es bueno. Es aquello que un personaje de la transición, que fue un rector de la universidad,
de la de Oviedo, que era mi universidad, porque entonces León no tenía universidad. Torcuato Fernández Miranda decía que los 4 grandes problemas que los gobiernos habían tenido siempre que en España había habido un intento liberalizador, también lo tuvimos los gobiernos de la transición, por orden de dificultad, de más a menos. Primero, el tema de la unidad nacional, de alguna manera la presencia de los nacionalistas, el conllevarse de Ortega con los catalanes. En segundo lugar, la cuestión militar. En tercer lugar, el problema religioso. Para nosotros no un problema, sino una sanción. La Iglesia había tenido su propia transición, el concilio, y por lo tanto, la verdad que en las páginas positivas de la Iglesia en España circula lo que fue su actitud ante la transición. Y en cuarto lugar, algo que no solamente no fue un problema, sino que fue una bendición, que en España ya se había producido en los 15 últimos años antes de la muerte de Franco, un desarrollo social de tal naturaleza que bien se podría decir, yo insisto siempre en ello, que la sociedad española, es decir, que todo en España en 1975 ya era moderno, con excepción del régimen político, y por lo tanto, aunque los 4 que estamos aquí, cada uno desde nuestro lugar, podríamos apuntarnos con alguna razón, aunque puestos subalternos, aquello que se podría decir el milagro político español, pues la verdad es que antes había habido un milagro social grandísimo que hace que el milagro político fuera menor. El tema militar, que es el que nos ocupa. El problema con los militares no es nuevo, ni nace con la Guerra Civil Española, la última. Es decir, los ejércitos españoles nunca habían luchado contra otros. Siempre, desgraciadamente, habían luchado en guerras civiles o en guerras coloniales que, en cierto modo, se parecían bastante a las guerras civiles. Esto traía como consecuencia que los militares estaban en la política y estaban con el bando vencedor. El último capítulo, la incivil guerra de 1936-39. Los militares son el ejército vencedor. Los tenientes generales entonces se jubilaban, si mal no lo recuerdo, a los 66 años. Pasaban a la vez, ni siquiera iban a la reserva total. Quiere decirse que eran gente que tenían la edad de 21 años en 1936, que habían hecho la guerra en esas edades, 21, 24 años, 18, 21, que por tanto de ahí habían nacido, era el ejército vencedor. Un ejército al que paradójicamente el régimen de Franco y el propio Franco no trató demasiado bien. Es decir, los ejércitos que heredamos los gobernantes de la transición eran técnicamente de muy poca categoría. Y no, el tema no era ideológico. La Armada, que es el ejército más conservador, seguramente porque el marco no permite determinadas liberalidades, sin embargo era el ejército mejor formado y lo sigue siendo. Es un ejército que ocupaba los puestos militares en una estructura absolutamente impresentable, desmesurada, ineficaz. Pero ocupaba puestos civiles. Buena parte de los gobiernos civiles estaba en manos militares. En mi oficio de ministro de la Gobernación y del Interior, pues aún heredé una situación de jefes superiores de policía de Madrid, Barcelona y Bilbao, siempre militares, el director general de la Seguridad siempre militar, el comisario general de Información siempre militar. Fueron los gobiernos predemocráticos, el primer gobierno presidido por el presidente Suárez en 1976, el primero que acaba con la situación y en pocos meses los militares están en sus cuarteles y ningún militar tiene responsabilidades de carácter civil y entre ellas las policiales, ni ningún policía tiene responsabilidades de carácter gubernativo. Cada uno empieza a estar en su sitio, con dos excepciones que se pueden entender entonces, que luego corregimos. Los generales, gobernadores militares de Ceuta y Melilla eran también los delegados.